Como les anunciábamos hace algunos minutos, el senador del Frente Amplio, Mario Vergara, presentó ante su bancada un proyecto de ley para regular la tenencia de armas en nuestro país. Bueno, para conocer el alcance de esta iniciativa, lo recibimos esta mañana. Vergara, bienvenido, ¿cómo anda? Un gusto estar nuevamente con ustedes. Buen día. Muchas gracias. Bueno, ¿cuál es la idea? O sea, ¿cómo nace este proyecto? A diario damos noticias de situaciones de violencia que involucran armas, ¿no? Que están circulando en la sociedad. Lamentablemente es así. Noticias en Uruguay, en la región y en el mundo, que además están muy sobre el tapete y que están llevando a la reacción en muchos lugares. Nosotros teníamos esta preocupación, la planteamos con mucha fuerza en la campaña electoral. O sea, ya hace 3 años que tenemos este tema sobre la mesa. Y bueno, un poco ahora el contexto y la oportunidad también se hacen propicios para avanzar un proyecto que estuvimos trabajando, que ahora está en la órbita de la bancada del Frente y que, bueno, vamos a terminar de redondear y vamos a presentar después de la comparecencia del ministro Heber la semana que viene. Pero va a ser en régimen de comisión general. En comisión general en el Senado. Porque el contexto es justamente de un empeoramiento notorio de la situación de seguridad en el país y bueno, creemos que es imprescindible que el ministro dé sus explicaciones. Tenemos 600.000 armas registradas en el Uruguay y otro tanto ilegales. O sea, hay 1.200.000 armas en el país, grosso modo, en promedio, o sea, el 50, uno por hogar. La misma cantidad de registradas, hay no registradas. Prácticamente, sí, prácticamente. Y nos colocan los rankings internacionales en lugares nada buenos. Somos el 5º país del mundo en lo registrado. Podrá haber problemas de registración en otros países, puede ser. De todas maneras, estamos muy arriba en el ranking internacional, en el 5º lugar en tenencia de armas en la población civil, empatados con Canadá. Y justamente el otro día leíamos, a raíz de toda esta circunstancia que se dio en Texas y demás, que el primer ministro canadiense, Trudeau, también está preparando y va a presentar un proyecto de ley para limitar la compra y el acceso a armas de fuego. Nosotros tenemos claro que si uno toma un promedio de los últimos años, aproximadamente 2 de cada 3 homicidios se hace con armas de fuego, en 2 de cada 3 rapiñas está involucrado un arma de fuego. Es cierto que esto tiene que ver en buena medida con el tráfico, el contrabando, el tráfico internacional ilegal, tiene que ver con la delincuencia y con las bandas de crimen organizado. Ahora ya lo planteaba, me acuerdo, el ministro Bonomi, que con el tiempo cada vez más lo vamos a reivindicar más. Ahora el gobierno también se enteró que la mitad básicamente de los homicidios tienen su causa en ajustes de cuentas de bandas de crimen organizado, pero también hay otras razones de homicidios que tienen que ver con armas de fuego y que no necesariamente están vinculados al crimen organizado, que tenemos que mirar con atención. Si uno suma los homicidios que surgen de altercados espontáneos y violencia doméstica, más del 20% de los homicidios están catalogados en esos rubros. Y viene de la mano de otro dato que también no es menos importante y es el porcentaje de hombres con respecto a mujeres que, por lo menos en cuanto al registro, tienen armas, que se engancha directamente con el femicidio también. Sin duda. El 98% de los tenedores de armas legales en el Uruguay son hombres. Y evidentemente en los temas de violencia doméstica las armas importan. De hecho, ya entraremos en el contenido de la propuesta, pero nosotros tenemos un particular enfoque en el tema armas y género que tiene que ver con lo que tú decías, ¿verdad? Por ejemplo, hoy, cuando hay una denuncia de violencia doméstica, el juez tiene la posibilidad de hacer la incautación preventiva del arma del denunciado. Bueno, nosotros en nuestra propuesta lo que hacemos es decir, eso tiene que ser obligatorio, tiene que ser preceptivo. Si hay una denuncia de violencia doméstica, de un contexto de violencia intrafamiliar, no puede haber un arma ahí adentro. Ya sea para que no se use en su momento, cosa que lamentablemente a veces sucede, o ya sea para que opere como un elemento latente de amenaza, ¿verdad? Pero ¿cómo se resolvería cuando una mujer hace una denuncia de violencia de género, se le allana la casa al hombre para...? No, el hombre, bueno, partimos de la base de que en principio hay un registro del arma, ¿verdad? O en la eventualidad de que la mujer también pueda decir, aunque no esté registrada, hay un arma en la casa. Bueno, el juez
en nuestra propuesta va a tener entonces la obligación de la incautación del arma mientras se dirime la circunstancia. Si hablamos de que hay la misma cantidad, que no es poca, 600.000 armas registradas y la misma cantidad no registradas, ¿por qué endurecer, digamos, las medidas para el registro y tenencia de las personas que lo hacen de forma legal? Sí. Contribuiría a bajar la violencia cuando en realidad, usted lo mencionaba, bueno, muchos de los homicidios que hay están vinculados la situación quizás a la sea delincuencia peor. que no está, o sea, que el control va por otro lado, ¿no? De que no ingresen armas, que la policía, Bueno, en la propuesta hay medidas que apuntan a eso. Por ejemplo, nosotros proponemos aumentar las penas para el tráfico internacional de armas. También creamos algunos tipos penales que tienen que ver con omisiones que deberían ser inadmisibles. Por ejemplo, la omisión de reportar el robo o el extravío del arma. Porque acá la clave del asunto sí tiene que ver con los permisos que se dan, pero tiene que ver sobre todo con el seguimiento y el control. Nosotros decimos 600.000 armas registradas, pero no necesariamente podemos afirmar que las 600.000 armas están en manos de los tenedores legales. Y pasa también en caso de fallecimiento, porque si fallece el titular, queda en la familia y no se renueva ese registro. Sí. Entonces, con respecto a que cuando hay un copamiento, una de las cosas que buscan los criminales son armas. Por lo tanto, seguramente de esas armas legales, muchas circulen en el mercado de la delincuencia. En el tema fallecimiento, sí, queda un poco en tierra de nadie el asunto. La gente más responsable actúa de una manera, otros... Nosotros en el proyecto lo que hacemos es justamente al juez de familia interviniente en el fallecimiento, bueno, indicarle que tiene que chequear el registro de tenedores de armas para ver la situación en la que queda el arma de una persona que fallece. Por lo tanto, todas estas cosas hay que verlo. Sí, también el tema del licenciamiento, de las autorizaciones, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros en el gobierno del Frente Amplio en 2014, quien fuera la ministra del Interior, Daisy Tourné, en aquel momento, se puso foco en este tema, presentó un proyecto de ley del gobierno que se aprobó en 2014 porque se estaba viendo una escalada en el tema de las solicitudes de armas de fuego en el país, que eran unas 2.500 por año y se triplicaron en pocos años, se fue a 7.500. El proyecto se aprueba en 2014, se termina de reglamentar de manera un poco lenta en 2016 y ahí vuelven los permisos a ser 2.500 al año, porque hubo más exigencia en materia de las... A ver, hay un montón de exigencias para sacar la libreta del auto, imagínense todo lo que debería haber para tener un arma de fuego. Lamentablemente, en diciembre de 2020, este gobierno sacó un decreto, hubo una modificación en el decreto reglamentario en donde de alguna manera vuelve a ser más laxo el proceso, incluso se amplía el rango de armas que se pueden tener. Hay armas semiautomáticas, algunas de casa, ¿no? que se pueden llegar a tener en un hogar. En fin, realmente se fue en la dirección contraria de lo que nosotros estamos diciendo. Por lo tanto, la propuesta nuestra en ese sentido vuelve a generar algunas restricciones. El caso de la autorización, en vez de para 5 años, proponemos que sea para 3. Obviamente... Si alguien tiene un arma, hace todo el proceso para reglamentarla, para documentar su tenencia. Los test técnicos, los test médicos, psicológicos. Y eso vence a los 3 años. ¿Ahí qué pasa? Puede renovarse. ¿Y si no se renueva? Y si no se renueva, esa arma va a estar en situación irregular y de ilegalidad. El asunto ahí, nosotros también pensamos que hay cosas más amplias, además de estas medidas concretas, que hay cosas más amplias que tienen que ver con temas educativos, temas culturales, cultura de pacificación social. Quería ir a eso, justamente el proyecto tiene una parte que incluye el Ministerio de Educación y Cultura y que habla acerca de un tratamiento de lo que es la paz, más allá de ir en contra del arma en sí, sino algo que sea más profundo. ¿En qué línea va? Porque también uno piensa, usted decía, las licencias, uno ve casos como el de Texas y que tanto se repiten en el mundo, y en algunos en particular también en nuestro país, quizás no tan masivos, pero que realmente uno habla de... uno ve claramente una base, un trasfondo de una persona que nunca podría tener un arma, por lo menos en forma legal. ¿Cómo se va a trabajar en ese aspecto? En cuanto nosotros trabajamos en la parte, pero sobre todo nos importa el seguimiento y el control. Nosotros planteamos, el proyecto encomienda al Ministerio de Educación y Cultura a tener un plan nacional de educación en esta materia que promueva la convivencia pacífica en la sociedad, obviamente, que de alguna manera desestimule el acceso y
y el uso de armas de fuego. Este no es un proyecto prohibicionista, es un proyecto que procura fortalecer controles, seguimiento y dar más garantías. Nosotros podemos entender que hay situaciones en donde puede ser razonable que haya un arma de fuego, pero igual nos parece que la cantidad, la abundancia de armas de fuego no es positiva. El otro día, a raíz también de esto de Texas, el Economist, el periódico inglés que obviamente tiene una tendencia más bien hiperliberal de que cada uno, ¿no? Bueno, justamente saca un artículo que dice que es la abundancia de armas en Estados Unidos la principal razón por la cual Estados Unidos tiene una tasa de homicidios 4 o 5 veces más grande que los países desarrollados. Lo es porque, por ejemplo, eso va en contra a otra línea de pensamiento que es facilitar el acceso a drogas, por ejemplo, ¿no? Que los ciudadanos ejerzan su libertad de uso o no y llevar la regulación, por ejemplo, a manos del Estado. Lo es también en las armas, facilitar el acceso significa una sociedad más violenta. Definitivamente ¿O va por no. otro lado de educación? No. En general, los países con más armas tienen tasas de delincuencia y de violencia en la delincuencia Pero Canadá más fuerte. No. Canadá en eso no, Estados Unidos sí. Hay un estudio en que rankea los 50 estados de Estados Unidos y es notorio que en los estados donde hay más delito y más violencia en los delitos son en los estados en que hay más proliferación de armas de fuego. En el caso decíamos, del tema de educación y cultura, sí, encomendamos al Ministerio para que haya un Plan Nacional de Educación que incorpore estos temas de convivencia en paz en la sociedad. También nosotros proponemos la generación de un consejo asesor, porque el tema es que tiene que haber una política. Pero eso una es para la política en materia de regulación y armas el de fuego. control, ¿o cuál sería el objetivo? El consejo es asesor para el diseño de políticas, para el asesoramiento para los test que hay que hacer, técnicos, médicos, psicológicos, y también para políticas de seguimiento y control. Un consejo en donde están representados todos los ámbitos vinculados al tema. El Ministerio de Defensa, por supuesto, que es quien lleva el registro del servicio de armamento, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Pública, sobre todo en el área psicológica, el Ministerio de Educación y Cultura, que hablábamos hoy, la Fiscalía, el Poder Judicial, la Institución de Derechos Humanos, la sociedad civil y la academia, sobre todo en el área de salud pública y en el área psicología. O sea, creemos que es una forma de poner sobre la mesa un componente de responsabilidad de que haya una política en esta materia, que no sea simplemente un mero trámite que después tiene consecuencias, en algunos casos muy trágicas. Proponemos también, porque acá falta mucha información, que encomendar a la AGESIC a generar un sistema informático para que todos estos organismos crucen información de manera sistemática. Promovemos también que el Poder Ejecutivo haga un reporte, un informe anual al Legislativo, a la Asamblea General y a la Institución de Derechos Humanos sobre la situación de armas en el país. O sea, buscar información, obligar al seguimiento, tener una política. Reitero, este no es un proyecto prohibicionista, pero creemos que falta de alguna manera políticas que den más garantías a la población en esta materia. Vergara, todo esto que usted propone tiene costos y es economista, así que no necesariamente, le voy a preguntar por ese lado, porque muchas no, veces sí. las políticas son bien intencionadas y después no se pueden llevar a cabo por falta de costos. Y acá se propone creación de organismos. No, pero este organismo no es generar un ámbito, no es generar un ente autónomo, es un consejo en donde todos estos organismos, es un consejo honorario, digamos, en donde lo que hay son, como hay tantos, en donde hay representantes de los ministerios. O sea, es el Ministerio de Defensa, del Interior, de Salud Pública, que envía un representante a un consejo y trabajan. Ahí no hay un incremento de costos, esencialmente. ¿Qué pasa con el tema coleccionistas? Que es otro gran tema con respecto al arma. ¿Hay algún punto en especial? No. Recordamos casos en los cuales ha terminado siendo bastante problemático cuando, como usted lo dice, no hay un seguimiento y un control. Sí, nosotros apuntamos a que haya alguna restricción en la materia en cuanto al número de armas también que pueda tener registrada cada persona, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que eso también, el tipo de arma de colección es distinto a las armas que uno de alguna manera visualiza como más peligrosas o más utilizadas en el ambiente delictivo o en el ambiente familiar en circunstancias de violencia, ¿verdad?
No es el principal foco, si bien hay un tema que de alguna manera para determinados tipos de armas hay que poner un límite en cuanto a la cantidad de armas registradas, ¿no? Vergara, este proyecto está en análisis de la bancada del Frente Amplio. ¿Qué trámite se le piensa dar? Bueno, nosotros hemos fijado que nuestra prioridad de aquí a la semana que viene es la comparecencia del ministro del Interior, porque la situación realmente ha empeorado notoriamente, ¿verdad? De alguna manera, lamentablemente, confirmando en la discusión pública que tuvimos sobre el referéndum, confirmando la idea de que la baja de delitos era circunstancial y debido a la pandemia, por la menor movilidad social, y no por los efectos de la LUC ni nada por el estilo. Ahora, la LUC tiene los artículos consolidados, se despliega a pleno, como el propio gobierno dijo, y la situación no hace más que empeorar. Está cerrando el mes de mayo, ¿verdad? Cerró el mes de mayo y, bueno, no sé la cifra final, pero está muy cerca de ser el mes con más homicidios desde que se llevan registros. Está casi empatando a los 2 meses que desde que se llevan registros fueron los de mayor cantidad de homicidios en el mes. Por lo tanto, bueno, aparte del tema homicidios y de otro tipo de circunstancias, está claro que lamentablemente no ha habido una mejora, sino más bien está empeorando la situación de inseguridad en el país, que las normas de la LUC evidentemente no eran las causantes de la reducción de los delitos en tiempos anteriores, en tiempos de pandemia. Y bueno, se habla de un plan que nadie conoce, pero que por lo pronto no parece estar siendo ni implementado ni siendo exitoso. Bueno, el ministro tiene que dar esas explicaciones sin duda. Y entonces, bueno, después de la comparecencia del ministro, ahí sí vamos a terminar de redondear el proyecto y presentarlo al Senado. Pero ya ha habido ya ha habido contactos previos. Sí, claro, ya comenzamos a... ¿Y cuál ha sido más o menos la actividad? Entiendo que hay un buen talante para avanzar, sin duda, a nivel del Frente Amplio, sin duda. Aprovecho para preguntarle de la reunión de ayer de la bancada con el presidente del Frente Amplio, que tuvo lugar en la mañana del día de ayer, y se va a realizar estos cabildos que van a tener lugar el 18 de junio en el interior del país. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál va a ser la dinámica? Bueno, ayer efectivamente hicimos la agrupación parlamentaria, o sea, las 2 bancadas de Senado y diputados, con la presidencia, el equipo de presidencia del Frente Amplio. Y creo que lo de los cabildos va en sintonía con todo lo que es esta lógica del Frente Amplio te escucha. O sea, de ir a los territorios, tanto en Montevideo como en el resto del país, al diálogo con la gente, al diálogo con la sociedad, al diálogo con las organizaciones sociales, al diálogo con las fuerzas vivas, que es parte un poco respuesta a el proceso de autocrítica que el Frente Amplio tuvo en cuanto a entender que había debilitado sus puentes de diálogo con la sociedad y que es necesario, sin duda, revigorizarlos, fortalecerlos. Y bueno, y es responsabilidad de la fuerza política ir al diálogo con la sociedad uruguaya. Estos cabildos, estas giras que se están empezando a hacer en los distintos departamentos del Frente Amplio Escucha, creo que son una muy buena herramienta para eso, para fortalecer esos puentes con los trabajadores, los cooperativistas, los estudiantes, los jubilados, también con los jóvenes, con las mujeres, con los empresarios, con los comerciantes, con los productores, con todos los estamentos de la sociedad. El Frente Amplio tiene que ir a fortalecer ese diálogo y estas actividades son consistentes, parte de ese plan que estamos profundizando a partir de estas decisiones. ¿Habrá un análisis de la rendición de cuentas en esos encuentros con la gente? Bueno, todavía no se conoce la rendición de cuentas, ¿no? Lo que está claro es que si realmente hay una lógica de rendición de gasto cero o muy parecido a gasto cero, bueno, lo único que vamos a hacer es confirmar la idea de que de todas las promesas de campaña no se van a cumplir prácticamente ninguna. Porque el gobierno está muy paralizado en prácticamente todas las áreas de educación, de salud, de vivienda, de seguridad, y hay muchas de estas cosas que tienen que ver con recursos, en materia de vivienda, sin duda, en materia de salud, sin duda, y si la tónica es que acá manda el resultado fiscal, el ajuste fiscal, bueno, y que prácticamente no va a haber más recursos para estas cosas,
bueno, es una muy mala noticia para las necesidades que tienen todas estas políticas que son imprescindibles para mejorar las condiciones de vida de uruguayos y uruguayas. O sea, vemos con mucha preocupación que lo que se vislumbra es una rendición de cuentas donde prácticamente no va a haber recursos adicionales para este tipo de políticas y no hace más que confirmar la idea de que el gobierno va a seguir incumpliendo sus promesas, ¿verdad?, en estos terrenos de políticas públicas, de políticas sociales, de una política de crecimiento y desarrollo del cual el gobierno carece y bueno, es muy preocupante, pero esperemos a fin de mes para ver cuál es el detalle de lo que el gobierno envía. Vergara, muchas gracias por estos minutos. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el senador del Frente Amplio, Mario Vergara. Ya son las 9 de la mañana, 14 minutos.